Buenas noches, mi nombre es Oscar Colmenares, yo soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones del CEA de Acasías. Vengo a presentar la explicación del ejercicio número 4 para la materia física moderna en la tarea 1. Esta es mi cédula con mi nombre. Bueno, mi número de grupo es el 299003-80. Entonces, el ejercicio 4 con respecto a la dinámica relativista nos hacía esta pregunta orientadora, que es: ¿por qué es importante analizar en el efecto Doppler relativista la dirección que tiene el receptor respecto al emisor de las ondas? El enunciado del ejercicio decía: Darth Vader ha creado una máquina mortal la cual emite una onda electromagnética de choque con frecuencia de 2.9 GHz. Con ella planea destruir toda la flota rebelde que no quiere obedecer su nuevo orden galáctico. Si Darth Vader está en su destructor imperial y se encuentra en reposo, ¿qué frecuencia percibirán en la flota de rebeldes que se dirige hacia él con una velocidad de 0,85 c? Indique su respuesta en Hertz usando notación científica. B. Darth Vader no lo sabe, pero la flota rebelde tiene una protección especial contra frecuencias de alto nivel que soportan hasta 8 GHz. ¿Podrá Lord Vader hacerles daño? Y C. Si los rebeldes se percatan de la máquina y tratan de huir, ¿qué cambio sufriría el cálculo de la frecuencia? Para este ejercicio manejé estas tres definiciones, que es el efecto Doppler representado como el cambio de una frecuencia, del cambio de la frecuencia de una onda debido a un movimiento de la misma. La velocidad del sonido, que es constante y representa la velocidad con la que se propagan las ondas sonoras en un medio. Y las unidades de medida, las cuales nos indican la magnitud física que se está analizando, que para este caso son unidades de frecuencia y velocidad. Los datos que nos da el ejercicio es la frecuencia del emisor, que es 2.9 GHz, la velocidad del sonido, que es una constante de 340 metros sobre segundo, y la velocidad del receptor, que es 0,85 c. Estos valores, tanto la frecuencia del emisor como la velocidad del receptor, los debemos pasar a unidades eh, básicas. Entonces, primero hacemos la conversión de la frecuencia del emisor. Sabiendo que 1 GHz es igual a 1000 Hz, entonces 2.9 GHz es igual a 2.9 por 10 a la 9 Hz. Ahora, para la velocidad del receptor, teniendo en cuenta el valor de un año luz. Entonces tenemos que un C es igual a 299.792.458 metros sobre segundo. Entonces, ¿a cuánto equivale 0,85 C? Esto nos da este valor de 254.823.589,3 metros sobre segundo. Si aplicamos la fórmula para hallar la frecuencia, debemos tener en cuenta la velocidad del sonido, la cual es constante, como dije anteriormente, y adicional a esto, observamos que al acercarse las dos naves, la onda se comporta de manera positiva. ¿Qué quiere decir esto? Como tenemos la ecuación de la frecuencia del receptor, aquí debemos tener en cuenta de que si los dos objetos se están acercando, se va a comportar de manera positiva, y si se están alejando, se va a comportar de manera negativa. Entonces, la ecuación dice que la frecuencia del receptor es igual a la frecuencia del emisor multiplicado por la velocidad del sonido más o menos la velocidad del receptor sobre la velocidad del sonido más o menos la velocidad del emisor. Debemos tener en cuenta que en este caso el problema nos indica que la nave, el destructor imperial, está en reposo, o sea, su velocidad y la velocidad del emisor vendría siendo 0. Entonces reemplazamos los valores sobre la fórmula: 2,9 por 10 a la 9 Hz, la frecuencia del emisor, la velocidad del sonido 340 metros sobre segundo, más, como lo vimos anteriormente, porque las dos naves se están acercando, la velocidad del receptor, que fue el resultado que nos dio de convertir 0,85 C, sobre la velocidad del sonido, más la velocidad del emisor, que como está en reposo, entonces es 0. Al resolver las operaciones indicadas, en este caso la suma, nos da este valor, y de nuevo vamos a resolver las operaciones indicadas y eliminamos las unidades que se pueden eliminar. En este caso son metros sobre segundo. Listo. Aquí de nuevo hacemos la operación indicada, que en este caso es la multiplicación,
y la frecuencia del receptor tiene un valor de 2,17 por 10 a la 15 Hz. Ahora vamos a resolver la pregunta B. Con respecto a si les puede hacer daño, la respuesta es sí, ya que el impacto de la onda es mucho mayor a la protección contra frecuencia que posee la nave espacial. Es decir, la frecuencia del receptor es de 2,17 por 10 a la 15 Hz, ¿sí? Pero la protección que tiene es 8 por 10 a la 9 Hz, o sea, es mucho menor. O sea que sí, el impacto de la onda sí les puede causar daño. Ahora, para la nave C, si la nave trata de huir, el comportamiento de la frecuencia es negativo, ya que el emisor se aleja del receptor, como lo habíamos explicado. Y esto infiere en la estructura de la fórmula, ya que no se sumaría, como lo habíamos dicho anteriormente, la velocidad del sonido con la velocidad del receptor, sino que se restaría. Es decir, ya aquí no haríamos la operación con suma, sino con resta, y todo este resultado nos daría negativo. El análisis del resultado obtenido es, como se puede observar, al tener un emisor que lanza una onda con una frecuencia determinada a su receptor y mientras haya un acercamiento entre ellos, se obtendrá una frecuencia positiva entre los mismos. Por otra parte, mientras uno de estos dos se aleje, se obtendrá una frecuencia negativa por la dinámica de distancia entre el emisor y el receptor. Muchas gracias, eso ha sido la explicación del ejercicio.